En el libro de Job podemos ver que los versículos hay de esperanza, la esperanza que tenía Job, la confianza, el amor, la lealtad a Dios, incluso en el sufrimiento, ¿no? Y quisiera ir a Job 13:15, que es la fe y confianza en Dios, y dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de mis caminos. Aquí nos refleja la profunda fe y confianza que Job tenía en Dios, a pesar de cada adversidad que le venía, ¿no? En Job 19, del 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre él el polvo, y después de deshecha esta mi piel, mi carne ha de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aquí Job nos está diciendo la esperanza, nos muestra la esperanza, ¿no? Y la resurrección y su confianza en la nueva vida que le iba a dar Dios. Y después tenemos la esperanza en medio del sufrimiento. Lo podemos ver en Job 14, del 7 al 9. Porque si el árbol fue cortado, aún queda de él esperanza. Retoña aún y sus renuevos no faltarán. Si envejeciera en la tierra su raíz y sus troncos fueran muertos en el polvo, a él percibirá el agua y reservaré y haré copa como planta nueva. Aquí en este pasaje podemos ver la esperanza, ¿verdad? Que aunque aquí pone del árbol, ¿no?, que es cortado, retoña nuevo, ¿no? E incluso en los momentos de desesperación. En Job 23:10 podemos ver: mas él conoce nuestros caminos. Me probará y saldré como salió Job, como oro refinado. Tras las pruebas saldrá fortalecido y purificado. Y ahora vemos el amor y la lealtad que tenía Job hacia Dios. En Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volverá ya. El Señor dijo, Dios, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Este versículo nos muestra la lealtad de Job hacia Dios, aceptando tanto las bendiciones como las pruebas. En Job 2:10 dice: recibiremos de Dios el bien y el mal. Y el mal no lo recibiremos. Recibiremos el bien, pero no el mal. Aquí Job mantiene su lealtad hacia Dios, porque aunque su esposa lo sugiriera maldecirlo, como podemos ver, ¿no?, que después explicaré, él siguió a Dios. En el libro de Job podemos ver la fe, la esperanza, la confianza en Dios, que demostrando la lealtad hacia él, Job es un ejemplo de la perseverancia y la fidelidad, ¿no? Porque si todos hemos leído el libro de Job, sabemos que era un hombre de los más ricos, ¿no?, con unos hijos los mejores, ¿no? Entonces fue cuando Dios, el enemigo, le dijo a Dios que si tocaba a su siervo, ¿qué le haría? Le dijo: prueba, pero a él no le hagas nada, ¿no? Entonces Job, cada vez que salían los hijos de paseo, mataba un becerro, ¿no?, para ver si habían pecado, ¿no? Yo creo que tendría que matar todos los becerros de Galicia cuando mi hija sale. Pero bueno, ya no habría becerros en Galicia, pero eso es mía. Pero bueno, Job era un hombre fiel, ¿no?, y prudente. Pero Dios, el diablo lo que hizo tocar, como a muchos de nosotros el diablo nos toca. Y ahí vemos donde está nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor y nuestra lealtad hacia Dios, ¿no? Y le quitó todo lo que tenía. Porque de un momento le decía: tu casa está ardiendo, tus hijos han muerto, tú esto. Y hasta la mujer le dijo: maldice a Dios, porque le has perdido todo, que espera. Los amigos se reunieron, parece que se está viendo una reunión de amigos, ¿no?, como se conservan, ¿no?, y todos le hablaban mal de Dios. Pero él fue un hombre fiel delante de Dios. Y como hemos leído también que él esperó en Dios,
aunque yo sé que, bueno, sé no, pienso, ¿no?, que le vendrían momentos de tirar la toalla y decir, hasta aquí llegué, ¿no?, porque ¿qué está haciendo? ¿Dónde está Dios? Porque somos nosotros, a nosotros, o a mí, me ha pasado, ¿no?, decir, bueno, tanto sufrimiento, tanta cosa, ¿dónde está Dios, que es el que me tiene que ayudar, ¿no? Pero Job pidió perdón a Dios y tuvo su fe y Dios lo bendijo. Lo bendijo doblemente, porque le dio el doble de lo que tenía, doble de hijos, doble de todo. Y nosotros, aunque pasemos dificultades, pasemos momentos malos, pasemos por situaciones malas, sabemos dónde tenemos que ir a acudir, a Dios, porque Él es nuestro Redentor, y sabemos que nuestro Redentor vive. Y no, nunca nos va a dejar. Aunque nosotros lo dejemos, Él no nos va a dejar, porque de hecho, Él fue el que nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, animaros a seguir siempre adelante, que aunque vengan situaciones malas, sigamos con el Señor, porque no nos va a mejorar si nos vamos, la vamos a empeorar, porque no tenemos refugio, nuestro refugio es Dios. Amén. Amén. Bueno, pues ahora voy a orar por la palabra. Sí, Dios mío, te doy gracias por este tiempo, Padre, y te pido, Dios mío, por la palabra, Padre, para que sea, Dios mío, la palabra que tú has puesto en tu siervo, Dios mío. Tú quita aquello que no es tuyo, Dios mío, y deja lo tuyo, Padre. Y que tú, Dios mío, nosotros seamos, Dios mío, el que los escuchemos, Dios mío, y también lo tengamos en nuestros corazones, Padre, para poder hacer, Dios mío, conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo. Amén. Ay, el micrófono. Gloria a Dios, gracias Inma. A veces no es lo que parece, las cosas, ¿verdad?, que ocurren a nuestro alrededor y todos, ¿quién apostaría por Job en ese momento? Sus hijos muertos, sus ganados robados, su tierra arrasada, su mujer maldiciéndolo, ¿quién apostaría por él? ¿Qué creéis que él pensaba que se iba a levantar de esa situación? De ese momento tan trágico, tan dramático en su vida. No sé los momentos dramáticos en tu vida por los que has pasado, pero sé que quizás has podido sentir lo que también sentía Job en esos momentos y realmente para maldecir el momento de tu existencia hay que estar pasándolo ciertamente bien mal, ¿sí o no? Pero sin embargo, como bien ha dicho Inma, todo acabó de una manera sorprendente. No solo se recuperó, no solo resplandeció y floreció de sus propias cenizas como el ave fénix, sino que Dios le dobló todo aquello que tenía. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas? A veces vemos ciertas cosas, pero detrás de ellas siempre está, obviamente, la voluntad y la mano de Dios en nuestra vida. Sobre todo cuando estamos perseverando y estamos atentos y esperando a Él. Por eso te animo en este nuevo año, en este nuevo tiempo, quizás en cada día de nuestra vida, que compartas la palabra de Dios, que la prediques con denuedo, con firmeza, con alegría en tu corazón, independientemente de lo que te suceda, independientemente de lo que estés viviendo en tu vida, porque realmente esos son los momentos en los que hay que poner en práctica verdaderamente la fe, porque ni que decir tienen, ¿no?, de que cuando estamos bien o cuando nada nos duele o cuando no nos está pasando nada, cuando no tenemos ninguna adversidad, pues todo nos es bien fácil. Hay un verso en la palabra de Dios que dice que ninguna recompensa hay en amar a quien te ama, ¿verdad? Es como decir, ¿no?, pues claro, a mí no me cuesta amar a aquellos que son afines a mí, en mi carácter, en mi forma de ser, en mi forma de ver, son amigos, familia, lo que sea, ¿no? Pero aquellos que ya no cuadran bien con mi estilo de ver, de entender, ¿verdad? Pero la Escritura es muy clara, no hay ninguna recompensa en amar a quien te ama. Por eso donde tenemos que tener nuestra mira siempre es en Dios. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. ¿Y cómo podemos tener nuestra vida en Dios si no escudriñamos las Escrituras, si no tomamos la palabra? La palabra de Dios es esencial en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Claro que sí.
es una guía, un consuelo, es nuestra fuerza en cada situación de nuestra vida y también es luz, según la Escritura, en medio de la oscuridad. Quizás estos versos los sepamos, ¿no? Pero en ocasiones los olvidamos. Por eso es tan necesario que entendamos que sin la palabra de Dios no podemos ir más allá, que sin recordar lo escrito no podemos hacerle frente a nuestros problemas, a nuestras situaciones. Y vendrán situaciones en las cuales nos costará resolverlas y habrá que ponerlas directamente en manos de nuestro Creador. Salmo 119, 105, verso 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, que Él es luz en medio de cualquier oscuridad, de cualquier luz tenue, de cualquier penumbra que haya en nuestra vida. Cualquier situación es fuente de sabiduría para tomar decisiones importantes en nuestra vida, correctas. Y sobre todo es nuestro refugio en tiempos de dificultad. Cuando, como Job, bien lo ha leído, ¿verdad? Cuando Job estaba desesperado, él acudía a Dios, ¿no? Y exponía su corazón delante de él. Dice la Escritura que Job no pecó en nada. Sin embargo, siempre hay quien viene a querer echarte una mano y lo que te echa es un plomo al cuello para que te hundas más, ¿no? Cuando vayamos a consolar a alguien, cuando vayamos a edificar a alguien, cuando vayamos a ministrar a alguien, cuando vayamos a decirle a alguien algo, díselo siempre con el fin de restaurar, de ser prosperado y de que realmente lo que salga por tu boca sea algo que haya puesto Dios en ella. Amén. Porque es fácil juzgar y es fácil condenar y es fácil sacar supuestos de algunas situaciones o de algunos problemas. Pero nosotros no hemos sido levantados para eso, porque todos tenemos cosas y todos tenemos que dar cuenta delante del Creador. ¿Sí o no? Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque en ella no solo hay sabiduría y hay cosas tremendas, ¿verdad? Y Él es nuestro refugio, sino que también hay una esperanza viva. Y esa esperanza viva nos recuerda las promesas de Dios. Y es más, nos fortalece en ellas mismas. ¿Necesitas fortaleza en ocasiones? Sé honesto, necesitamos fuerza, necesitamos fortaleza en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque sin ella no podemos preservar nuestra fe. Cualquier viento, cualquier problema, cualquier situación la pone a prueba constantemente. ¿Quién no ha pensado, me está pasando esto, Dios, ¿por qué me pasa esto? Si tú existieras, o si tal, o si cual, o si esto, o si lo otro, ¿verdad? La mente es un campo de batalla continuo y tenemos que estar bien asentados en la roca para usar la palabra de Dios contra nuestra alma, inclusive, ¿no? Cuando nuestra alma se revela, nosotros tenemos que hacerla callar. ¿Os acordáis lo que le decía David a su alma? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún tengo que alabarle, porque aún tengo que alabarle. Calla, alma mía. Y muchas veces tenemos que practicar estas verdades, ¿no? Pero es imposible hacerlo si el regalo más valioso, si el sacrificio más poderoso que Dios pudo hacer por la humanidad y por nuestra frágil condición, sabiendo cómo somos y lo difíciles que somos en ocasiones, ¿verdad? Rehusamos de hacerlo vivo en nuestra vida. La palabra de Dios que viene en este maravilloso libro que es la Biblia, está para alumbrar nuestro camino, está para hacernos ver mejor, para hacernos sentir mejor. Cuando nos acercamos verdaderamente en humildad y en sencillez y en confianza, encontramos respuestas. Encontramos dirección, hay paz en nuestro corazón y se desarrolla una dimensión diferente a nuestra vida normal, natural, carnal y diabólica en ocasiones. ¿Sí o no? Es como si se abriera un mundo nuevo, una expectativa nueva. Nos calma nuestra sed, calma nuestra ansiedad, nos hace descansar, nos arropa, ¿no? Y hace que los problemas se minimicen, se queden pequeñitos ante aquellos momentos, ¿no? Que nos turbaban y nos perturbaban y bueno, pues nos hacían
claudicar ante cualquier ataque del enemigo. Aparentemente Job estaba destruido, aparentemente Job estaba acabado, ¿sí o no? Esa sarna que le llegaba desde la coronilla hasta la punta de los pies era terrible, ¿no? Se rascaba, dice la palabra de Dios, con una teja. ¿Te imaginas tú en el lugar de Job? ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Qué pensarías de Dios? Después de haber caminado con él, después de haberle ofrecido medio rebaño de becerros, ¿no? Cada vez que pecaban sus hijos, ¿no? Cada vez, dice la palabra de Dios que Dios era justo y por eso el Señor permitió que el enemigo tocara su carne para ver y mostrarle al enemigo que hay hombres y mujeres fieles, que no importa lo que les pase en su vida, no importa lo que tengan o dejen de tener, no siguen a Dios por esas cosas. Amén. Amén. Por eso que si estás siguiendo a Dios por alguna clase de dádiva extraña, no lo hagas. Siga a Dios porque te dio la gracia de ser su hijo y porque te dio la gracia de la salvación. Te salvó sin que lo merecieras. Y ese es nuestro mayor tesoro. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17. Por eso este año yo te animo a que con denuedo, ¿sabes? Con alegría, con gozo, con vitalidad, te enfrentes a cualquier situación, a cualquier momento en el cual el enemigo quiera ponerte contra las cuerdas o cualquier circunstancia de la vida, porque Dios también permite muchas cosas en nuestra vida, permite ciertas pruebas en nuestra existencia para que realmente pueda salir de nuestro corazón y de nuestra boca lo que realmente somos. Vuelvo a decir, no hay ninguna señal de certeza en cuando una persona no le pasa nada y está bien y no tiene ningún tipo de problema. Puede decir gloria a Dios, aleluya o amén miles de veces. Pero realmente se conoce a la persona cuando realmente está pasando por verdaderos problemas, por apuros, por situaciones difíciles. Y esas situaciones lo ponen contra las cuerdas y de esta manera pues esa persona reacciona de una manera o de otra. Y todos sabemos que aquellos que estamos en Cristo Jesús, todo aquello que nos pasa obra para bien para nuestras vidas. Y tenemos que plantearnos esto, cómo actuar. Y si realmente no tomamos el regalo maravilloso que hoy tenemos y que antes otros no tuvieron en sus manos, que es la palabra de Dios, poco podemos hacer y poco podemos autoabastecernos, poco podemos recargarnos o poco podemos descansar porque somos oidores olvidadizos. Rápidamente se nos olvidan las cosas escuchadas, ¿sí o no? Por eso tiene que haber un contacto continuo, un contacto cercano. No solo en nuestra vida de fe en el sentido de que creemos en Dios y eso nos basta. No, los demonios también creen y tiemblan. No nos basta con creer. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a una confianza y un conocimiento completo y absoluto. Y esto solo lo inspira y solo lo induce la palabra escrita. ¿Por qué? La fe viene. ¿Por qué? ¿El oír qué? La palabra. El libro más odiado, despreciado y dejado en las estanterías de la mayoría de los cristianos. Es curioso, ¿verdad?, que muchos solo se consuelan con escuchar una predicación de vez en cuando por internet, o a veces ni eso, se consuelan con escuchar una predicación un domingo de vez en cuando, y no abren la palabra de Dios, no toman la Biblia como el libro valioso que es, el tesoro que tienen en sus casas. Es como tener algo en tu vida valiosísimo y no usarlo, no apreciarlo, sino al contrario, menospreciarlo. Sabes que lo tienes y punto, está ahí sin más, ¿no? Piensas que todo va a hacerse de una manera, ¿verdad?, espontánea e improvisada. Eso puede ser un día, pero no siempre. Amén. Dios no quiere que vivas de esa manera. Dios quiere que vivas confiando en Él y sabiendo y escudriñando esta maravillosa obra de arte que es la palabra de Dios.
Dice 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, 17, toda la escritura, mira, es inspirada por Dios. Toda la escritura es un regalo de Dios. Hola. Sentaros por donde podáis. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la escritura puede cambiarnos, puede transformarnos, puede hacer algo maravilloso en nuestra vida, porque es útil, dice, para enseñar. Es útil para enseñarnos cosas que no sabemos, cosas que no entendemos, cosas que han de venir, cosas que vienen y cosas que están pasando alrededor de nuestra vida. Dice, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios viene a nuestra vida para sacar todas esas suciedades, toda esa necedad que hay en nosotros y todas esas cosas que hacemos mal o que creemos que estamos haciendo bien, pero que no son correctas ante los ojos de Dios. Y todo esto, dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios, aquel que le ama y aquel que ha decidido aceptarle como Señor y Salvador, sea perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que tú y yo hemos sido llamados a ser perfectos. Sé que es una palabra complicada y sé que es una palabra que cuando nos miramos a nosotros mismos en el espejo la vemos muy lejana, incluso a veces imposible de tomar, de acercarnos a ella, de concluir, ¿verdad? Con este dicho, ¿no? Pero la verdad es que la palabra de Dios es verdad y lo que dice se puede cumplir en nuestra vida siempre y cuando comencemos a vivirla y andar en ella, a ponerla en práctica. Todas aquellas enseñanzas que vienen a nuestra vida, si no son puestas por obra, pues por un oído nos entran y por otro no salen. Somos oidores olvidadizos. Viene la situación en la que tienes que poner la palabra en obra, ¿y qué haces? Pues no la pones, entonces no surge efecto en tu vida. Pero si al contrario la pones, entonces descubres el maravilloso misterio que hay detrás de ella. Descubres el potencial tremendo, lo hemos dicho una y otra vez. Es imposible crecer sin poner la palabra de Dios en práctica. Y para poner la palabra de Dios en práctica, tenemos que conocerla. Tenemos que vivirla. Tenemos que obedecerla. Y ponerla como un baluarte, como un estandarte en nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios, enteramente, o sea, que seas perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. O sea, que la palabra de Dios es un tesoro invaluable. Tenemos un libro maravilloso en las estanterías de nuestra casa, en las mesillas. Tenemos a veces muchos de nosotros más de una Biblia y en ocasiones nos cuesta abrir sus tapas porque hay tantas distracciones. Por eso en este nuevo año yo te decía que compartas la palabra de Dios con denuedo, compartas la palabra con alegría, pero sobre todo no te distraigas porque el mundo, si de algo sabes, de distracciones, de apartarnos, ¿sabes? Y una de las cosas que no tenemos, y ya lo he dicho muchas veces también desde este púlpito, es tiempo. Muchas cosas están pasando cada día en nuestras vidas. Aprovecha cada ocasión para edificar tu vida y, por supuesto, con una finalidad poderosa, que es edificar la vida de los demás que están a tu alrededor. No con juicio, no con condena, sino con la verdad de Dios que transforma, que cambia, que es capaz de levantar a las personas de su caos, de un caos total. Por eso te digo que es un tesoro invaluable para cada aspecto, para cada área de nuestra vida. Así es la palabra de Dios, perfecta. Es fundamental para cada área de nuestra vida. ¿Cómo podremos perfeccionarnos si la desconocemos? No te digo que seas un teólogo, ni teóloga. No te digo que seas un catedrático de la palabra de Dios. Si lo quieres ser, gloria a Dios. Vale, te digo que tengas comunión íntima, personal, y que fluya, que tengas hambre y sed de Dios por leer las Escrituras, por ir a ella en los momentos tan buenos y malos que puedas tener en tu vida. Esta palabra nos da luz, nos da guía y lo mejor de todo, nos sostiene. Nos sostiene.
en ese equilibrio circense, ¿no? Porque es un equilibrio de mucho malabarismo, ¿no? Es como aquellos que van por esa cuerda floja, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos ido a circos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Has ido alguna vez a un circo? ¿Has visto a alguien andar por una cuerda y dices tú, madre mía, Dios mío, como estuviera yo ya? Algunos le ponen red, pero otros lo hacen incluso sin red, ¿no? Porque es peligroso y la vida es como esa cuerda floja, ¿no? Es como ese precipicio, das un paso y te caes, das un paso y vas cuesta abajo y sin frenos. Por eso en cada decisión y desafío o circunstancia de nuestra vida la Escritura nos ofrece esa dirección correcta. Tienes un problema, ves a la Biblia. Tienes una situación difícil, ves a la Biblia. Puedes acudir a hermanos, puedes acudir a pastor, puedes pedir consejo a aquellos que creas oportuno, que te van a dar un consejo viable, un consejo algo que no es que quieras oír, sino que algo que quieras recibir de parte de Dios, aunque no te guste, ¿no? Pero ves a las Escrituras porque es un libro maravilloso y es donde está nuestra vida escondida en Cristo en Dios. ¿Entiendes esto? Por eso este año es maravilloso, por eso este día es precioso, es mejor que el de ayer, no importa lo que hayas vivido, si lo has pasado súper bien y hoy no estás tan bien, o yo qué sé, pero este día es mucho mejor, lo he dicho y lo sigo diciendo, cada día que Dios te da para vivir es mejor que el otro, haya pasado lo que haya pasado. Por eso la palabra de Dios no solo nos ofrece esa guía, esa dirección, sino también consuelo, y es la verdad, además, la verdad profunda, la verdad que limpia nuestra mente, la verdad en la que debemos confiar y la que necesitamos para poder caminar, sobre todo en sabiduría y obediencia. Porque si caminamos y caminamos neciamente y en desobediencia, obviamente la vida va a ser mucho más difícil de lo que creamos. Es necesario, imprescindible, que aparte de haber recibido la gracia de Dios, el mayor regalo que hayamos podido recibir, porque es inmerecido obviamente, también profundicemos en este segundo regalo que es su palabra, su verdad. No te puedes permitir el 2025 ausente de esta situación. No importa lo que trabajes, no importa los problemas que tengas, no importa en lo que... hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Y si hay tiempo para todo, también hay tiempo para ir a la Biblia y consultarla, ir a la palabra de Dios y consultarla, porque ella nos fortalece, ella aumenta nuestra fe, ella hace que crezcamos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. ¿Qué leíamos al principio? Que Él es lámpara, ¿no? ¿Sí o no? Que la Escritura está inspirada por Dios, ¿sí o no? ¿Leíamos eso o no? Sí. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios no es injusto. Vamos a leer en Hebreos capítulo 6, verso del 10. Él fortalece nuestra fe y nos recuerda sobre todo su palabra. Cuando la leemos, viene a nuestra memoria, es verdad, después de haber leído igual hace unos días algo, de repente te ocurre algo y de repente viene un verso a tu mente, a tu corazón, revelándote la palabra leída, ¿verdad? La palabra escuchada, la palabra asimilada en tu corazón, ¿no? Y te ayuda a perseverar, a vivir conforme a su voluntad y obviamente, a recibir esas promesas que muchas de ellas han sido cumplidas en la vida de muchas personas en la Biblia, pero que muchas de ellas se están cumpliendo en nuestra propia vida. Y dice la Escritura así en Hebreos, capítulo 6, verso del 10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, que nuestro Dios no es un Dios injusto, no creemos en un tirano,
No creemos en un Dios castigador, en un Dios cruel, en un Dios que nos desprecia, en un Dios que nos ha creado y después nos abandona a su suerte. No creemos en ese tipo de Dios, porque Dios ha dado sobradamente muestras de su amor, no solo dando lo que más quería a su propio Hijo en rescate de todos nosotros, sino que lo ha mostrado perdonando nuestras aberraciones, tanto mentales como físicas como naturales, todas aquellas cosas que hayamos hecho que sabemos que han sido sucias y que siguen siendo sucias a día de hoy, pero que Dios las ha limpiado de nuestra vida y es capaz de poder ordenar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro ser, dándonos la capacidad y la fuerza que no teníamos para poder ser unas criaturas diferentes, para ser unas personas nuevas, hijos de Dios. Todo es hecho nuevo en Cristo, todo lo viejo pasó, mas todo es hecho nuevo. ¿Sí o no? ¿Creemos en esa palabra? Y cada vez que leemos la palabra y la llevamos a la práctica, porque no solo está en leerla, obviamente, hay mucha gente que sabe y hay muchos teólogos que conocen la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis y no creen en Dios. Simplemente la han estudiado, la han averiguado sobre ella, han visto, mirado, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un libro más de historia. Pero lo importante aquí es leerla, escudriñarla y llevarla a la práctica. Y ahí descubres sobrenaturalmente todos los misterios, todos los profundos misterios. Por eso dice que Dios no es injusto para olvidarte, para olvidar lo que has hecho. Cuando realmente tu fe ha estado viva y poderosa y has estado por amor, mostrando, ¿verdad?, la gloria de Dios a través de tu vida, con tu debilidad, con tus problemas, con tus idas y venidas, con tus tropiezos, con tus caídas. Dice así, sigue diciendo el verso, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que esto no es por un pequeño tiempo, no es para hoy, para mañana solo, que es una de las malas costumbres que tiene el pueblo evangélico, que anda a botes, anda a saltitos, hoy doy, mañana no doy, hoy salgo, mañana no salgo, hoy estoy, mañana no estoy, hoy digo, mañana no digo, hoy leo, mañana no leo, y andamos como la pelota que rebota siempre de un lado para otro y va chocando de un lado para otro, ¿sí o no? Damos golpes, puñetazos al aire. La palabra de Dios nos dice que desea que cada uno de nosotros muestre esa misma solicitud continuamente, siempre, hasta el fin. Sé fiel continuamente. ¿Qué pasó hoy que no eres fiel? ¿Qué vino a tu vida que estorbó esto? ¿Quién te estorbó en el camino? ¿Quién te dijo? ¿Quién te susurró a la oreja que no debías hacer esto, que no debías de hacer lo otro? O que quizás te falte mañana porque ya no crees en que Dios proveerá. ¿Cuántas veces lo hemos comprobado? Y aunque nos haya faltado, ¿cuántas veces Dios nos ha sostenido? Aún faltándonos tantas cosas como nosotros pensábamos que nos faltaban, para darnos cuenta que igual no nos faltaban tantas, que igual lo que necesitábamos era solo lo que Dios quería darnos en ese momento. Para plena certeza de la esperanza, dice, que permanezcas solícito hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, no te hagas perezoso en esto de escudriñar la palabra, porque es un tesoro que tienes en tu hogar. Es un tesoro que Dios te ha dado para tu vida, para tu corazón, para establecerse, para que cambies, para transformarte continuamente, diariamente, y por eso no seas perezoso a la hora de abrir las Escrituras, porque seguramente que en ese día has hecho 1001 cosas que no valían absolutamente la pena. ¿Sí o no? Pero las has hecho, o bien porque te obligaron, o bien porque las tenías que hacer, porque no te quedaba más remedio, o bien simplemente porque te plació, porque era un momento de placer, de gusto y de satisfacción que tenías para hacerlas. Pero la palabra de Dios, que es el libro que cuando lo hables sale la vida entera de uno y impacta sobre ti y te pone en orden las ideas, es capaz de consolar, de aliviar, de restaurar, de sanar, de limpiar, de llevarte más allá, coges y decides mantenerlo cerrado. Dice la palabra de Dios que los que heredan las promesas la heredan por la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia. Ay, Señor Jesús.
Ey, Dios mío, qué palabras. Por la fe y la paciencia, cosas que realmente deberíamos anhelar fervientemente en nuestra vida. Hay gente que tiene mucha paciencia y hay gente que le falta, y Dios tiene que probarles constantemente, ¿no?, con situaciones diversas para que su paciencia y su fe aumenten. Por eso la necesidad de crecer ante cualquier adversidad y ante cualquier situación. Y es tan importante esto en nuestra vida, es tan importante para nosotros, lo digo de corazón, y lo digo atribuyéndome la palabra a mí, obviamente. No solo estoy compartiendo para vosotros, sino que también estoy compartiendo para mí, porque deberíamos leerla constantemente si fuera importante, ¿no?, tan importante para nuestra vida. ¿Es importante para tu vida? ¿Deberías leerla constantemente? Son preguntas que nos debemos de hacer, ¿no? ¿La palabra de Dios es importante para mi vida? Sí. ¿La debo de leer constantemente? Sí. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Pues simplemente, entre otras cosas, hay muchas cosas por qué no leemos la palabra de Dios, ¿no? Pero entre ellas existe precisamente la palabra mágica que leímos antes, la pereza, perezosos, somos muy perezosos, ¿no? Y sobre todo las distracciones que trae la vida. Llámale como sea, los haceres de tu casa, los haceres de tu vida, complacer a otro, tu trabajo, yo qué sé, 1000 historias, ¿no? 1000 historias que te inducen a desmayar antes de abrir la tapa de la palabra de Dios. Pero sí eres capaz de hacer otras cosas, aunque estés agónico, porque te gustan y porque sientes en ellas placer, o una situación refrigerante, entonces vas y las haces aunque ya no te quede tiempo, aunque estés agotado, aunque sea como sea el momento que estés pasando. Y esto debería de pasar con la Biblia, porque realmente la palabra de Dios hace todas esas cosas en nosotros. Lo otro es un sucedáneo, es cuando aquel que dice, no, es que tengo ansiedad, por eso fumo, pero es que es absurdo, porque el pitillo está lleno de aditivos, el tabaco, ya no solo porque va a contaminar tu cuerpo y te va a hacer daño, sino porque no te va a quitar la ansiedad, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto? Que te va a producir, ¿qué? Más, ¿no? Es un simple ejemplo, es un ejemplo de algo en lo que podemos caer cualquiera de nosotros, ¿no? Como cristianos, como hijos de Dios. Y si eso es un pequeño ejemplo, imaginaros los grandes, ¿no? Esos sucedáneos. Sin embargo, la Biblia dice, echa toda mi ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Amén. Es curioso, ¿no? Y solo es la Biblia, no gastamos dinero en nicotina, ni tabaco, ni en nada que sea un sucedáneo, porque para todos los sucedáneos también hay que gastar dinero. Y por eso es importante para nosotros, o debería de ser importante, leerla constantemente, cada día. De esta manera, obviamente no solo nos va a sentar simplemente bien a nivel moral o a nivel mental, va a aliviar, sostener, sustentar, como te dije antes, ¿no? Reparar, cuidar, impulsar en todas las áreas de nuestra vida, y las va a perfeccionar, porque el cristianismo es eso, la perfección constante, el cambio constante, transformador de la palabra de Dios, obrando en la vida de aquellos que proclaman ser hijos de Dios. No salgo de aquí y después me comporto como si no hubiera escuchado absolutamente nada de lo que Dios me habló, de lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón. O sea, me dejo seguir distrayendo en cosas que solo van a amargar mi vida al acabar de tomarlas o al acabar de usarlas. Va a quedar un nuevo vacío. Con el Señor no pasa eso, con el Señor siempre acabas completo, siempre acabas lleno, siempre acabas deseando más, pero para tu mejoría, para tu bienestar, no para empeorar. Aquellos que conocemos ciertas patologías sabemos de que cuando éramos saciados de ellas y cuando pasaban esos efectos, al final solo quedaba vacío, desconsuelo, desolación, turbación, malestar. Quedábamos agónicos, quedábamos solamente con el deseo, y solamente nuestra mente funcionaba para poder llegar a tener algo más de lo que habíamos tomado en ese momento, de lo que habíamos usado para poder llenar ese hueco tan grande que hay en los corazones de las personas. Hasta que descubrimos a Jesús.
algunos de nosotros dijimos, sí, quiero cambiar de vida. Y en el lugar donde estábamos, en la cantera donde estábamos, de ahí nos arrancó el Señor. Y rápidamente hubo una necesidad poderosa en nuestro ser, en nuestro corazón, para aceptar al Señor. Y rápidamente la palabra que leíamos llenaba, nos sustentaba, nos refrescaba por dentro y nos daba paz. Era increíble, era y es increíble cuando la palabra te da sosiego, ¿no? Por eso voy a leer un verso en Mateo, bueno, unos cuantos versos, en Mateo 11, del 25 al 30, que dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. A los niños. Te alabo, Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a aquellos frágiles, a aquellos sencillos, a aquellos que están en una actitud de humildad constante para poder recibir algo bueno y deseable. ¿Creéis que hay mucha gente lista porque prosperen a nivel mundano y porque sean entendidos de la vida en ocasiones en áreas más que tú? Pues posiblemente sean muy majos y muy listos, pero si no tienen a Dios en su vida no tienen nada. Fuera de Dios no hay nada. Y no importa lo que tú puedas ser o llegar a tener, aunque sepas apenas leer o sepas apenas escribir o simplemente tengas la capacidad que tengas o que Dios te haya dado, si tienes a Dios en tu vida lo tienes todo. No te falta nada. Es increíble, es tremendo. He conocido a pobres muy pobres por ser pobres en sí mismos, no por lo que tenían en sí, pero aparte también por lo que tenían. Y he conocido a pobres que vivían mejor que aquellos que tenían y no sabían cómo manejarlo y cómo distribuirlo, que solamente despilfarraban. Pero esos pobres sí administraban lo poco que tenían y lo vivían y eran capaces de vivir no solo mejor, sino mucho más felices que otros. Por eso nosotros no andamos detrás de riquezas, andamos detrás de Jesús. ¿Entiendes esto? Y el Señor, según dice su palabra, no yo, dice que si buscas el reino de Dios y justicia, todo lo demás se te da por añadidura. El problema es que nosotros generalmente solemos buscar los añadidos antes que al Señor. Por eso tardamos tanto en levantar la tapa de la Biblia de nuestras mesillas o de las estanterías donde las tengamos. Por eso tardamos tanto tiempo en leer la Biblia. Por eso en ocasiones ni la leemos. Y tenemos que decir, sí, Señor. Es una vergüenza para mí, siendo hijo tuyo y haber hecho lo que has hecho en mi vida. Y teniendo el tesoro tan grande que tengo entre manos, y desear otras cosas aún. Yo no sé lo que puedes desear en esta vida, pero yo tengo lo que más deseo, que es a Jesús. Y en ocasiones, cuando me he despistado, me he dado cuenta y me he dicho a mí mismo, eres el tío más tonto que se puede encontrar en este planeta. Porque es verdad, teniendo lo mejor, lo desechas por algo peor. Cuando cambias de coche, intentas cambiar para uno mejor, ¿sí o no? Cuando cambias de casa igualmente, ¿sí o no? En la medida de lo posible. Cuando se te envejece la ropa o se te rompe, pues intentas comprar una nueva, no compras una más rota, ¿no? ¿Sí o no? Y esto pasa en nuestra relación también con Dios. Por eso la palabra nos dice que si quieres tener revelación de Dios, tienes que tener un corazón dispuesto, disponible, y dejar de pensar en ti mismo, y dejar de batallar y pelear y dar coces contra el propio aguijón. Duro, dice la palabra de Dios, es dar coces contra el aguijón. Pablo en ocasiones le dice al Señor que quite una enfermedad que tenía en él. Y le he pedido al Señor 3 veces que saque este aguijón de mí, ¿verdad? Y 3 veces el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo reconocía que también tenía debilidades, está reconociendo en ese momento que las tenía y que había algo en su vida, en su cuerpo que le molestaba y que prefería que Dios se lo quitase para poder, según él,
servirle mejor. Pero como Dios sabe cómo le servimos mejor, pues permite y deja que ocurran cosas en nuestra vida que a nosotros igual no nos cuadran, ¿no? Pero Pablo en esos versos después dice, quizás este aguijón me haya sido puesto para que no me ensalte demasiado, para que no me enaltezca demasiado, para que no me crea una cosa que no soy, para que no sea que a través de mí el poder de Dios se convierta simplemente en vanidad y vanagloria y le robe algo de la gloria a Dios. Es común en la vida de muchos cristianos, ¿a que sí? Vemos pastores que parecen, y pastores y sin ser pastores, hermanos que parecen, ¿cómo le llaman a estos? Los superhéroes, ¿no? Estos, ¿sí o no? Parece que a ellos nunca les pasa nada. Parece que todo lo que hacen es perfecto y que todo lo que te dicen es para ti, para ellos no. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Pablo decía y se atribuía y decía que todos pecamos y el que diga que en él no hay pecado miente como un cosaco. Y ya puedes decir que no, pero mientes. Es sencillo. Es solamente entender la vida y entenderte a ti mismo, aunque quieras ocultar lo que realmente te desagrada. No hay cosa mejor que exponerlo delante de Dios. Amén. No te distraigas en este año. Hermano, no te distraigas. Dice la palabra de Dios y continúa. Sí, Padre, porque así te agradó hacerlo de esta manera para descolocar a todo el mundo. Para que aquel que se cree sabio aún sepa que tiene que entender muchas cosas y sobre todo esas cosas eternas que solo provienen del Padre de las luces. Porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ahora aquí establece un vínculo el cual nos tiene que hacer ver una cosa muy importante. Dice, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, que si a través de las Escrituras no conoces al Hijo, ¿cómo va a revelarte el Hijo algo? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si no conoces al Hijo, ¿cómo te va a revelar algo? El Hijo quiere revelarle todas estas cosas que el Padre le da y que sabe del Padre a aquellos que abren su corazón y que con corazón sincero quieren verdaderamente ser transformados y que sus vidas cambien y sean mejores personas. Marisa nos decía el otro día, ¿verdad?, que se ha propuesto poner todos los días una estampita nos decía que puso cosas, ¿no?, que quería ser mejor este año en esas áreas en las que le cuesta o lo que sea, quería servir, quería hacer las cosas de otra manera, ¿sí o no? Y sé muy bien que en ocasiones nos proponemos todas esas cosas, pero llevarlas a la práctica hasta el final del siguiente año en ocasiones va a ser complicado. ¿Por qué? Porque van a venir ríos, van a venir tormentas, van a venir tempestades, van a venir problemas, van a venir cosas que prueben eso que quieres hacer. ¿Sí o no? Y aquí la palabra de Dios se hace viva. Una de las cosas que realmente deberíamos proponernos, como bien hemos compartido también al principio de año, es el propósito de continuar en esta línea de crecimiento continuo, aunque sea despacio, pero continuo, sin pausa, sin prisa y sin pausa, ¿no?, para conocer estas revelaciones que hay ahí. No sacarnos nada de la manga ni especular sobre la Biblia, si pasará esto, pasará lo otro, sin saber lo que realmente la Biblia dice, sino lo que la Biblia ya dice explícitamente para que seamos diferentes, para que cambies, para que no te dejes llevar por tus sentimientos, por tus emociones, por lo que tienes o lo que no tienes, por lo que te pasa, lo que te deja de pasar. Tú tienes que ser siempre delante de Jesús, el que eres, sin ocultar nada. Por eso dice, venid a mí. Dice, todos los que estáis, ¿qué? ¿Cuántas veces hemos leído este verso? Aquellos que llevamos más de 10 años en el Señor. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Estoy trabajado, estoy cargado, estoy hecho polvo por la enfermedad, por el trabajo, por los problemas de casa, por 1001 historia que nos pasan a cada uno de nosotros en la vida que vivimos. Y muchas veces hasta viene ese deseo, ¿verdad?, absurdo de que Dios nos lleve o que acabe nuestra vida o incluso, ¿verdad?, algo peor. ¿Sí o no? Esos deseos que no tienen que pasar ni siquiera por nuestra mente, pero que pasan
y que en ocasiones los escuchamos y en vez de pelear con ellos, los alimentamos para que produzcan más dolor y desasosiego en nuestro corazón. Dice la Escritura que vayas a Él si estás trabajado y cargado y Él te hará ¿qué? Cuando estás descansado ves las cosas de otra manera. Cuando estás descansado ves las cosas mejor. La palabra de Dios se revela a tu vida, por eso dice, lleva mi yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis que, otra vez, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes lo peor de todo? Que tu cuerpo esté cansado no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que tu alma esté cansada. Porque nuestra alma en ocasiones suele estar en contra de la verdad de Dios, en contra de nuestro espíritu. Por eso debemos crecer en el espíritu, y para crecer en el espíritu hay que leer la palabra de Dios, hay que escudriñar su palabra, hay que amarla, hay que reconocer y estar refrescándonos constantemente que lo único que puede cambiarnos y transformarnos es el Señor a través de ella. Pero si piensas que sin escudriñar la Biblia, que puedes escudriñar, porque tienes tiempo, porque según la palabra, y no miente la Escritura, hay tiempo para todo, si no lo haces, solamente la misericordia de Dios en su forma más amplia puede darte un camino aún. Pero yo no me arriesgaría demasiado, porque el enemigo puede hacernos 1001 jugada. Y nosotros tenemos que pelear contra esas cosas. ¿Y pelear con qué? Con la espada, que es la palabra de Dios. No salgas a luchar y a pelear sin la espada de la palabra. No salgas a pelear. En una ocasión algunos quisieron echar fuera demonios y lo querían hacer en el nombre de Pablo, en el nombre de este y del otro, y dice, mira, conozco a Pablo, conozco a Apolos, pero vosotros vais a llevar la del pulpo. Estoy parafraseando. Pero vosotros, ¿quiénes sois? No sabían ni quién era Jesús, no tenían una relación, no habían sido cambiados, no habían sido transformados, solo creían que era una fórmula, que si la decían podían echar fuera demonios, cambiar o hacer algo impresionante, ¿no? Porque veían a otros hacer eso, otros pero que tenían el Espíritu de Dios en sus vidas. Y dice la palabra que los demonios le dieron y lo sacudieron y llevaron una gran paliza. Y es increíble que aquellos que decimos que somos hijos de Dios pueda llegarnos a pasar esto por nuestra necedad, por no estar conectados a la verdad. Lleva tu yugo sobre él y aprende de él, porque él es manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Porque dice que el yugo de él es fácil y ligera mi carga. O sea, que lo que nos está invitando aquí nuestro Señor y Salvador Jesús es a ir con él, enyugados con él. No te unas a yugo desigual. ¿Oíste decir eso? Aquí te está diciendo que la persona que tengas al lado, el yugo que te sujete, la persona al lado a poder ser, sea Jesús. Su yugo es fácil y la carga que él lleva, la carga que te puede poner es fácil, es ligera su carga. Y es maravilloso caminar con él, porque no importa quién te abandone, no importa la persona a la que más ames y llegue a despreciarte o abandonarte, como le pasó a Job con su mujer, viéndolo como estaba, en vez de darle un ungüento, consolarlo un poco, llorar, afligirse con él, pues lo único que se le ocurrió es decirle, maldice a Dios y muérete. Dale, toma, venga, qué bonito, ¿no? ¿Te imaginas a Encarna diciéndome eso a mí? O a Bego diciéndoselo a Roque, o a Ima diciéndoselo a Alberto, ¿qué? O a Marisa diciéndoselo a su marido, a cada uno de vosotras, diciéndoselo a un hermano, a quien sea. ¿Os imagináis? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y yo me pregunté, Señor, ¿por qué no te llevaste a la mujer también? Te llevaste a los hijos, el ganado, la casa, todo, y a la mujer se la dejaste. Porque tenía que decirle eso. Y teníamos que aprender cosas de esta historia. Amén.
Sean vuestras costumbres, Hebreos 13:5-9, acabamos ya. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Lo crees? Amén. ¿Estás contento? ¿Tus costumbres son sin avaricia? Pues mira lo que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Voy aquí, voy allá, hago esto, hago lo otro, porque Dios es mi ayudador. Porque Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué más me da? Podré tener dificultades, podré tener escasez, pero Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿No dice eso la Escritura? Mira lo que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice, aquí nos pone como ejemplo, pero voy yo mucho más allá. Acuérdate del pastor de los pastores. Acuérdate de tu verdadero pastor y único, inconfundible, en el cual tenemos el ejemplo primordial. Aunque aquí nos invita a aquellos que subimos a los púlpitos y ministramos a personas como un añadido más de aquello que ya nos dio precioso, que es el ministerio de la reconciliación. Como un añadido más. Dice que imitéis su conducta y que consideremos el resultado de ella. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y ahora sí, dice algo poderoso y maravilloso, que antes también ha dicho, pero que ahora lo vuelve a resaltar. Y por los siglos. Dice, ayer, hoy y por los siglos. Es siempre, Jesucristo es el mismo. No cambia, no hay sombra de variación. No os dejéis llevar. No os dejéis llevar por tonterías, por historias de familia, de amigos, de conocidos, por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. O sea, no vayas detrás de cosas vanas, porque son perecederas, tienen caducidad, tienen fecha de caducidad, son como Mercadona, cada día vete, acércate a Mercadona, tiran kilos y kilos y kilos y kilos de comidas, porque algunos están para caducar, otros ya caducaron, etcétera, porque así es por lo que vamos muchas veces detrás. Parece que como si nos fuera a faltar. Cuando vino el COVID, ¿verdad? Todo el mundo a comprar papel higiénico. Mira tú, fue lo primero que se acabó en el supermercado. Terrible. El ser humano es terrible. Está falto de todo, hasta de dignidad y de vergüenza. Fue lo último que me pasó por la cabeza. Encarna, tenemos papel higiénico. Tenemos papel higiénico en casa. Es que ni se lo pregunté. Pero ya en el supermercado no había. En el supermercado de frente, porque la gente había pensado que venía la Tercera Guerra Mundial. El COVID. Primera de Pedro 1, 24, 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae. Y ahora mira, la palabra del Señor dice que permanece para siempre, o sea, que lo más importante que tienes en tu hogar es la palabra de Dios, el libro más importante, el tesoro más importante es la palabra. No te distraigas, no te distraigas. Toma cada día la porción bíblica correspondiente para saciar tu corazón y tu alma y darle crecimiento a tu persona. Dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de hoy, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la que perdura, esa es la que dura para siempre. Acordaros de nuestro camino, del camino hacia donde vamos. Acordaros, acuérdate, no te distraigas en este año. Amén. Recuerda lo que Dios o el Espíritu Santo te haya hablado hoy, o te hable en algún momento, en alguna circunstancia, en algún momento en el cual algo te viene a tu corazón de parte de Dios. Guárdalo como un tesoro, acuérdate de esta gran verdad, pero toma la espada, esa espada que tiene dos filos, esa espada que te va a defender de muchísimas cosas y que te va a hacer permanecer cuerdo. He conocido a muchos cristianos enajenados que creían que sus pies no tocaban el suelo. He conocido a muchos embobados con 1000 historias y haciendo creer a otros muchas cosas, usando la palabra de Dios erróneamente y para su propio fin. No seas tú uno de ellos. Amén. No tiene que ser precisamente los pastores. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios.
y es hablar verdad. Y solo podemos hablar verdad si realmente la palabra de Dios permanece en nosotros. Amén. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, viva, estable y cambiando y transformando tu vida. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres transformar tu vida en este 2025? ¿Quieres seguir hacia adelante con paso firme a pesar de lo que venga? No importa quién venga, contra qué gigante haya que luchar. ¿Quieres derribarlo en el nombre de Jesús? Eso solo es una pregunta que puedes contestar tú personalmente. Nadie lo va a hacer por ti. Pues vamos a orar. ¿Os acordáis de David? Él mató a Goliat, pero después había unos cuantos gigantes más que venían de una estirpe más. Y en ocasiones, alguno de esos gigantes volvió a pelear en alguna otra batalla contra él. Y en ocasiones uno estuvo a punto de quitarle la vida. Porque no podemos confiarnos, porque debemos depender de la única y exclusivamente fuerza de Dios. Amén. Gracias a Dios había gente alrededor de él que le advirtió y le avisó y le guardó y le protegió. Y pudieron, en este caso Jonathan, pudo acabar con ese gigante que casi lo mata. No lo mató Goliat, pero ese que era o hermano o de la familia de Goliat, casi lo hizo. Pero obviamente ese también cayó a tierra. Amén. Porque hay hombres de fe, junto a otros hombres de fe, animándose, apoyándose unos a otros. Cierra tus ojos. Mi Señor Dios, tú has visto y ves nuestros corazones cada día, Señor. Padre amado, perdona nuestros pecados, como siempre, Señor. Perdona aquellas distracciones que nos hacen perder tiempo, Señor. Perdona, Señor Dios, cuando estamos donde no tenemos que estar y hacemos lo que no tenemos que hacer, Señor. Sabemos que hasta este día tus misericordias se extienden y nuevas han sido esta mañana, haciéndonos venir hasta aquí, permitiéndonos venir hasta aquí. Tú nos has dado esa oportunidad única y trascendente, Señor, para que podamos escuchar este Evangelio, el Evangelio de la paz, el Evangelio que cambia, que transforma, que nos hace, Señor Dios, permanecer firmes y estables en un llamado inconmovible, Señor. Pase lo que pase en nuestra vida, Señor, queremos extendernos, Señor, hacia ti. Sabemos que el único camino es tomar en mano la espada, tomar en mano tu palabra. Y cuando surge cualquier circunstancia y cualquier cosa, ir a ella para ver qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, qué debemos pensar, qué debemos hablar. Padre, oh Dios, te amamos y queremos, oh Dios, que en este 2025, Señor, no solo sean cosas que nos intentemos proponer, Señor, sino que de tal forma, oh Dios, las hagamos porque las amamos, porque te amamos a ti, Señor, y queremos abrir, Señor, este gran tesoro lleno de esas perlas, de esas joyas preciosas que es tu palabra, Señor Dios, y hacerlas vivas en nuestra propia vida, para de esta manera no solo crecer nosotros, sino también dar, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor, porque ese es el fin de tu palabra, oh Dios, que sea transmitida de unos a otros, que poderosamente crezcamos en ella y al mismo tiempo, Señor, tú también, oh Dios, nos uses para dar de comer a otros, Señor, para bendecir a otros y que otros tengan la oportunidad como nosotros la tuvimos de cambiar por propia voluntad. En el nombre de Cristo Jesús no queremos, oh Dios, desperdiciar más el tiempo. No queremos despistarnos más, Señor Dios. Oh mi Dios, no queremos distraernos más. En tu santísimo nombre. Amén.